Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de alabarle. Y antes de pasar a el mensaje, la palabra del día de hoy, vamos a leer lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 28, de los versículos 1 al 6. Libro de los Hechos, capítulo 28, del 1 al 6. Lo hacemos de igual manera, alternadamente. Cuando tenga cita, glorifique el nombre del Señor. La palabra del Señor dice así: Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ninguno mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos pedirte que seas tú quien disponga nuestros corazones, abra nuestros oídos, Señor, podamos estar atentos a esta palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Que seas tú usando a nuestra hermana Wendy, Señor, a través de sus labios pueda transmitir ese mensaje de parte tuya y pueda ser de edificación, de bendición para nosotros. Sé tú, Señor, hablando y utilizándola. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así dejo este lugar. Ahí está. Qué nervios. Bueno, antes de iniciar la predicación, como es muy mi estilo, voy a compartir en mi perfil de Facebook la transmisión en vivo. Espérenme, denme un minuto. Y bueno, quiero saludar a todos los amigos de Facebook que me vean ahí en sus inicios. Hoy no les vengo a vender nada. Hoy quiero hablarles de la palabra de Dios, igual que a todos los que están aquí presentes. Como leíamos ahorita con mi hermano Eric, hoy vamos a hablar del capítulo 28 del libro de los Hechos. Qué bonito está el libro de los Hechos, ¿no, hermanos? No sé si a ustedes les pasó cuando lo leyeron que uno se siente identificado, ¿no? Con la iglesia primitiva, con los apóstoles, con las situaciones que ellos pasan. Y en este particular caso estamos leyendo el último capítulo, una parte de la historia que vivió el apóstol Pablo. En un poquito de contexto, el apóstol ha sido preso. Como ya todos sabemos, él era judío, fariseo de fariseos. Creía ser muy sabio. Él arrestaba a nuestros hermanos, ¿verdad? En la fe de Jesús. Él consintió en la muerte de Esteban. Y no solo Esteban, seguramente que muchos otros cristianos fueron muertos gracias a él. Pero Dios tuvo misericordia de él y se manifestó a su vida por medio de Jesús. Qué cosa tan impresionante la que vivió Pablo, ¿verdad? Que Jesús se te presente y te hable y te diga, oye, ¿por qué me persigues? ¿No? En ese amor, ¿no? Y bueno,
Esto pues trajo una consecuencia y le dijo, ahora te va a tocar saber cuánto tienes que padecer por mi nombre. Y pues la tarea principal de Pablo fue compartirle a las personas que más odiaba en la tierra, que es a todos nosotros que no somos judíos, sobre la salvación por medio de Jesús. Entonces, en este momento del relato del que vamos a hablar, o del que ya nos compartió Eric, del que ya leímos, Pablo está siendo llevado en una nave, en un navío por el mar Mediterráneo, hacia Roma. Lo arrestaron en Jerusalén porque pues era acusado de compartirle a los gentiles la resurrección y que Cristo era el Mesías. Y por eso lo arrestaron, ¿no? Pero Jesús le reveló por medio del Espíritu Santo que él debía dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida, no solo en Jerusalén, sino también ahora en Roma. Y esta está la razón por la cual él fue dirigido hacia allá. Había más o menos, bueno, no, exactamente, había 276 personas en ese navío, entre los cuales el centurión Julio, que era el encargado, y los demás eran, pues me imagino que otros presos y otros soldados. Al cabo de 14 días sin comer, estos soldados ya estaban cansados y pues se vino la tempestad y naufragaron, para el caso. Llegaron a Malta. Malta es una isla que actualmente existe, es un país en la actualidad formado por un archipiélago de 3 islas que está en medio del mar Mediterráneo, muy cerca de Italia, y de hecho los primeros pobladores de esa tierra, según la historia, fueron los cilicios. Después fueron gobernados por Inglaterra y de hecho actualmente su principal idioma es el inglés. Y su principal religión es el catolicismo entre la población, pero adivinen por qué. Pues porque Dios tuvo misericordia un día de que este navío en el que venía Pablo encallara ahí y pudieran conocer la palabra de Dios mediante un milagro que nuestro Señor permitió que sucediera en la vida de Pablo y que ellos estuvieran presentes. Siguiendo el orden que llevamos de predicaciones sobre los milagros, pues hoy les voy a hablar sobre un milagro de la naturaleza. Existen varios tipos de milagros. Hoy estamos hablando de un milagro de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Algo que sucede, pero las leyes de la naturaleza no lo pueden explicar y se atribuye a Dios. Así que, volviendo al punto, al llegar a la isla de Malta, dice el versículo, vamos a regresar al capítulo 28 y vamos leyendo versículo por versículo todos juntos. ¿Lo tienen, hermanos? ¿En sus casas lo tienen? Si no tienen Biblia, pueden googlearlo, así pongan Hechos 28, capítulo 1. Dice así: estando ya a salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales es como los nativos de ahí, ¿no? La gente que ahí vivía. Nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Como ahorita que está lloviendo, ¿no? Y está haciendo frío. Y entonces estas personas muy humanas, muy hospitalarias, los reciben, ¿no? Ni preguntan, y les encienden fuego y los atienden. Y en el versículo 3 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Aquí hay 2 puntos interesantes que tratar. El primero es que Pablo, a pesar de venir en el navío naufragado, azotado quién sabe cuántas veces de los años que llevaba en la cárcel, porque no llevaba poquito tiempo, por lo menos llevaba 2 años o más encarcelado, 14 días que estuvieron en ayuno, lo reciben con fueguito, lo acogen, pero él dice: no, yo me voy a poner a servir. Y va y recoge ramas, ¿no? Esto habla de la actitud de Pablo de servicio.
y las echa al fuego. Tal vez él no se dio cuenta que entre las ramas pues venía una serpiente. ¿Qué simboliza la serpiente, hermanos? Casi siempre en la Biblia la serpiente simboliza juicio, simboliza al diablo, simboliza el pecado. Y ahí venía. Echa a Pablo las ramas y ¿qué pasa? La serpiente, huyendo del calor, se le pesca. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si tendríamos una serpiente aquí? Yo en lo personal, mi forma de ser, yo hubiera gritado, ¡ah! Me voy a morir, ¿no? Yo sabría de que ya no la libré, ¿no? Un doctor, algo, ¿no? Pero al parecer la escritura no nos narra la reacción de Pablo, pero creo que fue muy tranquila porque él lo único que hizo fue sacudirla en el fuego y basta, ¿no? No más. Pero ¿qué pasó con los nativos, que eran los que estaban ahí presentes en esta situación y que conocían los animales de su propia tierra? Se va a morir. Este muchacho se llamaba. Pero además, vamos a seguir leyendo, porque no solo se quedó en él, se va a morir. Dice el capítulo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Las personas de ahí pues se dejaban llevar, seguramente ya se habían enterado de que este navío era un navío de personas que habían estado encarceladas y pensaron, pues este hombre ya merecía la muerte, ¿verdad? Y pues se libró del mar, pero de la serpiente no se libra. Es el juicio que ella trae por su pecado que habrá cometido, ¿no? Pero nosotros sabemos que no era así, o sea, realmente la razón por la que Pablo venía en ese navío, pues era la razón de predicar la palabra de Dios, la salvación de Jesús. Y a veces nosotros, como estos nativos, juzgamos a los demás o entre nosotros mismos por la apariencia. Y decimos, ya fue, ya se llamaba. Y no es el tema central de esta predicación, pero quisiera tocarlo así de pasadita para considerar nosotros en nuestras propias vidas si alguna vez hemos tenido esa actitud de juzgar sin preguntar a Dios. Y sigue diciendo en el capítulo 6. En el 5, perdón. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. El acontecimiento fue tan importante allá en Malta que a la fecha tienen una estatua de 4 metros de Pablo. Pero el punto es que Pablo pudo decirles en ese momento, pues yo no soy el Dios, pero les quiero hablar del Dios que permitió que esto pasara en mi vida y que puede pasar en ustedes. Ya más adelante ocurren más milagros y habla de que Pablo estuvo en esta isla por lo menos 3 meses compartiendo la palabra y haciendo milagros de sanidad. Pero aquí el milagro que nos compete hablar es sobre esta mordedura. ¿Recuerda algún pasaje de la Biblia donde la mordedura de la serpiente provocaba la muerte? Es básico, ¿verdad? Nos regresamos ahí a Números, ¿verdad? En donde el pecado del pueblo, Dios mandó esas serpientes de fuego. Y aquel que mordiera a la serpiente, la paga era pues muerte. Pero también Dios dio la salida y le dijo a Moisés, pues levántate un asta y aquel que voltee al asta, que crea que se puede salvar mirándola, pues será salvo, ¿no?
Y así fue. Sin duda, en este suceso que Pablo vivió, es impactante el imaginarte que te mordió una serpiente venenosa y que no te pasó absolutamente nada, y que alguien más lo vea. Pero detrás de este milagro hay una lección para nuestras vidas muy hermosa y muy maravillosa, que es recordar la vida que Jesús nos da por creer en Él. Entre algunas de las cosas que prometió además Jesús a sus discípulos, a nosotros, respecto a esto, está ahí en Marcos 16-18, si quieren anotarla, pero yo creo que ya muchos se la saben. Y es cuando Jesús les dice que tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Esta es una realidad que Jesús dijo y que se vivió en ese momento el apóstol Pablo. Y bueno, así como en el tiempo antiguo el pueblo se salvó por la fe de mirar a aquella serpiente que estaba en el asta, que ahora sabemos que es una figura de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio que Él hizo por nosotros para salvación nuestra. Por medio de eso no hay más muerte para nosotros. Para nosotros hay vida eterna y vida eterna en Cristo Jesús. Pablo tenía una misión que era llegar a Roma. Pablo estaba convencido de que así lo iba a hacer porque el Espíritu de Dios se lo había revelado. Y no tenía miedo del porvenir, porque él sabía que su misión era dar testimonio de la palabra de Jesús en Roma. Y así como la historia de el pueblo de Dios que pecó, pero Dios les dio salvación, ahora sí todos los que creemos en el sacrificio de Jesús, que Él resucitó para darnos vida eterna, tenemos el poder de dominar el pecado, de que si nos muerde, no hay miedo que temer. Tenemos un Dios que nos dio vida. Que si está la tentación, tenemos el poder en Cristo de pasar de largo, de vencer ese pecado para vida eterna en Cristo. ¿Cuánto llevo? Bueno, pues los invito a que leamos juntos para terminar este momento, esta palabra. En Números, capítulo 21, el versículo 8. Dice, lo leemos unidos, hermanos. Y Dios dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, mirare a ella, vivirá. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cualquiera que haya cometido pecado, se arrepiente y mira a Cristo, vivirá. Que así sea, hermanos. Es todo lo que tengo que compartirles el día de hoy. Deseo en mi corazón que Dios redarguya los corazones de cada uno de nosotros y de las personas que nos estén oyendo para poder seguir a Cristo, para poder predicar su palabra como el apóstol Pablo y que el Señor nos permita vivir muchos milagros que den testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pues dejo este lugar para proceder a hacer la oración por los hermanos y sus peticiones. Gracias.